Bienvenidos a esta sección del capítulo Botox, en donde hablaremos un poco acerca de la historia y cómo se llegó a determinar la existencia de la toxina botulínica, que en ese momento, cuando fue encontrado, nunca se pensó que iba a tener tanta repercusión en el mundo de la medicina estética como es al día de hoy. Tenemos que remontarnos hacia más de 200 años, en un ambiente en Alemania, en el reino de Württemberg, en donde sucedía frecuentemente que existieran contaminación de los alimentos y los pacientes terminaran con síntomas que eran bien característicos y que se repetían una y otra vez. Por ejemplo, tenían dificultad para moverse, tenían pérdida de fuerza, tenían la incapacidad de poder mover los ojos en forma sincronizada porque los músculos de los ojos se volvían débiles, como que se paralizaban. Y después venían los problemas respiratorios, en el cual el paciente no podía respirar ya que no podía ventilar, no podía mover la caja torácica. Los músculos no respondían, estaban con una debilidad, paralíticos. Entonces, eso era un misterio para los científicos y médicos de la época. Sucedió una historia bien tragicómica que te quiero contar y que fue en un cortejo fúnebre. Después hubo una cena y en esta cena invitaron a los músicos que participaron de la ceremonia. Varios de ellos enfermaron al par de días y también otros invitados. ¿Y qué habían comido? Comieron cerdo, embutidos de cerdo y salsas asociadas a esto y estaban contaminadas y varios de ellos fallecieron. Un científico belga estudió estos compuestos y determinó que existía una bacteria que era el Clostridium botulinum, de ahí toxina botulínica, el Clostridium botulinum, que era el causante de esto. Esta bacteria producía una toxina y esta toxina paralizaba los músculos y estos ya no podían funcionar y venían todas las consecuencias hasta fallecer. Esta bacteria además fue algo que marcó un antes y un después porque era una bacteria que podía crecer sin oxígeno, sin aire. Entonces es una bacteria del tipo anaeróbica, que no necesita aire para poder crecer. Esta historia fue evolucionando porque desde el descubrimiento se le dio tratamiento a esta enfermedad. Después vino la época de los antibióticos y naturalmente esta enfermedad fue mucho más rara. Pero por otro lado algunos dijeron, esta toxina también se puede estudiar y se le puede sacar partido. Puede ayudarnos a resolver otras patologías. Se aisló, se purificó, se pensó qué dosis era la necesaria. Hasta que en los años 50-60 hubo algunos avances viendo que cuando había músculos que estaban con mucho tono, que estaban muy firmes, muy tensos, que no se podían manejar, uno los podía relajar con esto. Y hasta que llegamos a la década del 80, en la cual se empezó a tratar los blefarospasmos y el estrabismo a través de inyecciones con una toxina que estaba purificada en cantidades muy pequeñas y que no fuera tóxica. De ahí saltamos al tratamiento de las arrugas y las líneas de expresión en la medicina estética. Fue un largo camino de 200 años en los cuales los primeros científicos jamás imaginaron que llegaríamos a tratar las líneas de expresión y las arrugas con la misma toxina que ellos tuvieron que lidiar en esa época. Por lo tanto, esta historia marca el comienzo de qué es la toxina botulínica. En el siguiente segmento te voy a contar cómo funciona, qué hace y iremos avanzando en este camino que es bastante interesante. Te invito al siguiente capítulo. Te espero.